Buenos días, amado hermano. Buenos días, querida hermana. Quiero comenzar esta mañana con algo que probablemente nadie te preguntó todavía hoy. ¿Qué está temblando en tu vida en este momento? No te lo pregunto para asustarte. Te lo pregunto porque el Salmo 46 fue escrito exactamente para eso, para los momentos donde algo que creías firme empieza a moverse, donde el suelo que parecía sólido bajo tus pies de pronto no lo es tanto, donde los montes que conocías, esos puntos de referencia que daban estabilidad a tu mundo, comienzan a trasladarse al corazón del mar. El Salmo 46 no fue escrito en un día de calma, fue escrito con la tierra temblando, con las aguas bramando, con los montes sacudiéndose. Y en ese contexto, alguien que conocía a Dios de manera personal y real, escribió una de las declaraciones de fe más audaces de toda la Escritura. Por tanto, no temeremos, no porque la situación no fuera real, era muy real, no porque los peligros no existieran, existían, sino porque había algo más poderoso que el peligro y más estable que cualquier cosa que pudiera temblar. Un refugio, una fortaleza, un auxilio que llegaba pronto. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta mañana vamos a proclamar el Salmo 46 sobre tu vida, no como texto hermoso que se recita, como arma de fe que se declara sobre lo que está temblando, como el decreto de alguien que sabe que hay un Dios que no tiembla, aunque todo lo demás lo haga. Antes de entrar en la oración, escribe en los comentarios: Dios es mi refugio y fortaleza hoy. Por tanto, no temeré. Escríbelo ahora, no como rutina, como la primera declaración de fe de esta mañana, como el decreto que fija el lugar desde donde vas a vivir las próximas horas. Hay miles de personas que lo van a leer desde diferentes países con diferentes situaciones, y tu declaración se suma a la de todos ellos. Dale me gusta a este video si sientes que necesitabas exactamente esto esta mañana. Al hacerlo, YouTube lleva el Salmo 46 a alguien más que también tiene algo temblando esta mañana y que todavía no sabe que necesitaba escuchar esto. Quédate hasta el final. Al cerrar la oración, voy a darte algo específico para los momentos del día donde el suelo vuelva a sentirse inestable. Una práctica que los que conocen el Salmo 46 desde adentro dicen que cambia completamente cómo se atraviesa la tormenta. Cierra los ojos, afloja los hombros que traes tensos, respira profundo y suelta despacio. Y entra al lugar donde el Salmo 46 dice que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, Padre Celestial. Esta mañana vengo ante ti con el Salmo 46 en los labios y en el corazón. No lo traigo como ejercicio espiritual de la mañana, lo traigo como la expresión más honesta de lo que necesito que seas para mí hoy. Refugio, fortaleza, pronto auxilio, el que está en medio de todo lo que puede temblar en mi vida y cuya presencia hace que no sea conmovido, aunque todo a su alrededor sí lo sea. Señor, hay cosas en mi vida que están temblando en este momento. No voy a pretender que no las hay, porque hacerlo sería traer ante ti una versión actuada de mí mismo en lugar de la real. La situación que no se resuelve, aunque lleve tiempo tratando de resolverla. La relación que está en tensión y cuyo futuro no se ve claro. O la incertidumbre sobre algo que importa mucho y que no depende completamente de mí. El cuerpo que no siempre funciona como quisiera. Las finanzas que producen más ansiedad de lo que me gustaría admitir. Todo eso lo traigo ante ti esta mañana. No para que lo ignores, para que seas en ello lo que el Salmo 46 dice que eres: refugio,
el lugar al que se corre cuando la tormenta llega, no el lugar que se busca después de haber intentado todo lo demás. El primero, el de esta mañana, antes de que el día comience con sus demandas. Fortaleza, no la fuerza que fabrico yo con mi voluntad y mi esfuerzo, la que viene de ti, la que no se agota cuando el cansancio llega, la que está disponible precisamente cuando la propia se acaba, pronto auxilio, no el socorro que llega después de que la crisis ya produjo todo el daño que podía producir, pronto. Al clarear la mañana, como dice el versículo 5, ya aquí, ya activo, ya moviéndose a mi favor antes de que yo termine de formular la petición. Ese eres tú, y eso es lo que vengo a recibir hoy. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Padre, me detengo en esa frase. Por tanto, no temeremos. El salmista no dice que no siente el miedo, no dice que la situación no es grave, no dice que los montes no se están moviendo. Los montes se están moviendo, las aguas braman, la tierra está siendo removida. Todo eso es real, y en ese contexto real dice, por tanto no temeremos. El por tanto es la bisagra que lo cambia todo. Y no temeré porque las circunstancias son buenas, no temeré porque el peligro no existe. Por tanto, por la razón que viene antes, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Por eso, por esa razón específica, por quien es Dios, y no por cómo están las circunstancias. Señor, dame esa fe esta mañana, la del por tanto, la que no depende de que las aguas dejen de bramar para dejar de temer, la que dice no temeré, aunque las aguas sigan bramando, porque hay algo más real que el ruido de las aguas. Hay una diferencia profunda entre el miedo y el temor. El miedo como emoción llega cuando la situación es amenazante, es natural, humano, no es pecado sentirlo. Pero el temor como postura de vida, el miedo que toma el control, que gobierna las decisiones, que dicta la narrativa interna de lo que el futuro va a traer, ese es el que el Salmo 46 confronta. Por tanto, no temeremos, no porque no sintamos el miedo, sino porque no le damos el control, porque hay un refugio que es más real que la amenaza y una fortaleza que es más sólida que cualquier cosa que pueda temblar. Señor, que esa sea mi postura hoy. No fingir que no hay situaciones difíciles, pero no dejar que esas situaciones tomen el control de mi interior. Por tanto, no temeré, por tanto, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Padre, en medio de todo lo que tiembla en el Salmo 46, hay una imagen que me resulta extraordinaria, un río cuyas corrientes alegran, no el río que brama, no el río que destruye, un río que alegra, cuyas corrientes, suaves y constantes, llevan vida y gozo al lugar donde llegan. En medio de los montes que se trasladan y las aguas que se turban, hay un río diferente, un río cuya naturaleza no es la destrucción, sino la alegría, la vida, la presencia refrescante de algo que no depende de las tormentas externas para fluir. Ese río eres tú, Señor, tu espíritu, tu presencia, tu gozo que no depende de cómo están las circunstancias, sino de la realidad más profunda de quién eres y de que estás en medio. En la vida cotidiana hay dos tipos de aguas, las que braman y se turban, que son las circunstancias difíciles, las tormentas, las noticias malas, los problemas que no se resuelven, y el río de la presencia de Dios, cuyas corrientes alegran aunque las otras aguas sigan bramando a su alrededor. La ciudad de Dios
no está en un lugar donde no hay aguas que braman. Está en un lugar donde hay un río que alegra a pesar de las aguas que braman. Señor, que yo viva desde ese río hoy, no desde las aguas que braman, aunque estén ahí y aunque las escuche. Desde el río cuyas corrientes alegran, desde la presencia de Dios en medio de la situación, desde el gozo que no depende de que las circunstancias sean favorables, sino de que tú estás en el centro. Que el río fluya en mí esta mañana, que sus corrientes toquen cada área que está seca, que donde hay miedo, lleguen corrientes de paz, donde hay duda, corrientes de fe, donde hay angustia, corrientes de gozo que sobrepasa el entendimiento. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Padre, esas dos frases son el corazón de lo que pido para este día. Dios está en medio, no en la periferia, no disponible como recurso de emergencia cuando todo lo demás falla, en medio, en el centro, en el lugar más importante, el que habita en el núcleo de la situación y cuya presencia ahí cambia todo lo que la rodea. No será conmovida, no porque no haya viento, no porque no haya presión, sino porque hay algo en el medio que no puede ser movido. Tú, y lo que tiene a Dios en el centro tiene un tipo de estabilidad que no depende de que las circunstancias sean favorables. Y al clarear la mañana, la ayudará. Señor, esas palabras me detienen. Al clarear la mañana, no después de que el día demuestre que el auxilio era necesario. No tarde en la noche cuando ya no aguanto más. Al clarear, al inicio, cuando todavía no sé lo que el día va a traer. Cuando todavía no he enfrentado ninguna de las situaciones que me preocupan. Ya en ese momento, tu ayuda está presente. Eso es lo que significa buscar a Dios en la mañana. Que el auxilio llega al clarear, que la fortaleza está disponible desde el inicio del día, y no solo cuando el día ya agotó todas las fuerzas propias, que el refugio se encuentra antes de que la tormenta llegue a su punto más alto. Esta mañana vine a clarear, y tú ya estás aquí ayudando. Antes de que la primera dificultad del día aparezca, tu auxilio ya está en movimiento. Gracias, tu ayuda llega primero. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Padre, este versículo es el más difícil del Salmo 46 para los que vivimos en el mundo actual. Estad quietos. Todo en la cultura contemporánea dice lo contrario. Actúa, produce, resuelve. No te quedes parado. Si hay un problema, haz algo. Si hay una crisis, muévete. El valor está en la acción, y la quietud es el lujo de los que no tienen suficientes problemas que atender. Y en ese mundo, el Salmo 46 dice, estad quietos, no como resignación, no como indiferencia ante lo que está ocurriendo, como el acto de fe más radical que existe. Detenerse deliberadamente en medio del temblar de los montes y el bramar de las aguas, y reconocer que hay algo más grande que el problema, que hay alguien que no necesita que yo me mueva sin parar para poder resolver lo que necesita ser resuelto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay un tipo de conocimiento de Dios que solo llega en la quietud, en el silencio, cuando el ruido del mundo cede y hay espacio para escuchar lo que siempre estuvo siendo dicho, pero que el ruido no permitía oír. Hay dimensiones de quién eres que solo se descubren cuando la persona que las busca tiene la disciplina de callarse lo suficiente para recibirlas. Señor, dame esa quietud esta mañana, no por horas necesariamente, por estos minutos, por el espacio de esta oración donde el ruido cede y tu voz puede llegar, y que el conocimiento de quién eres que se produce en esta quietud sea lo que me sostenga durante el día cuando el ruido vuelva con todo. Seré exaltado entre las naciones.
seré exaltado en la tierra. Esto también se dice en la quietud, no en el ruido, que tú serás exaltado. No mis planes, ni mis estrategias, ni mis esfuerzos, tú, y que esa exaltación ocurrirá en las naciones, en la tierra. Lo que hagas en el mundo tendrá el peso y la visibilidad que corresponde al Dios que lo hace. La quietud que te da espacio es el primer paso para ver esa exaltación. Señor, el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Padre, el Salmo 46 termina con esta declaración 2 veces, como si el salmista quisiera que no hubiera manera de olvidarla. El Señor de los ejércitos está con nosotros, no con algunos de nosotros, no con los que tienen suficiente fe, no con los que nunca dudan, con nosotros, el que lleva el peso de la situación de su trabajo que no marcha bien, el que tiene la relación rota, el que recibió el diagnóstico que no esperaba, el que está esperando la respuesta que no llega, con todos nosotros, el Señor de los ejércitos, el que comanda lo que existe en dimensiones que mis ojos no pueden ver. Ese está con nosotros, y el Dios de Jacob es nuestro refugio, el Dios de Jacob. No el Dios de los perfectos, no el Dios de los que siempre lo hicieron bien, el Dios de Jacob, que engañó a su hermano, que huyó, que pasó años lejos de su tierra en situaciones moralmente complicadas, que luchó con Dios junto al río Jaboc y que recibió un nuevo nombre, el Dios que se identifica con la historia imperfecta, el que es el refugio de quienes tienen historias complicadas. Señor, gracias porque eres el Dios de Jacob y no solo el Dios de los impecables. Gracias porque tu refugio está disponible para mí, con mi historia, con mis fallos, con todo lo que no está todavía como debería estar. Tú eres mi refugio. El Señor de los ejércitos está conmigo. Eso es suficiente para hoy. Padre, quiero interceder ahora por las personas que están escuchando esto con diferentes formas de tierra temblando bajo sus pies. Hay alguien escuchando esto con una situación de salud que llegó y removió lo que parecía sólido, un diagnóstico, un tratamiento que agota, una incertidumbre médica que en la noche se hace más grande que de día, una condición que cambió la normalidad de golpe. Señor, para esa persona el Salmo 46 dice que tú eres el pronto auxilio en las tribulaciones. Para esa persona que está en una tribulación muy concreta y con nombre médico, el pronto auxilio llegue. Que Jehová Rafa, el Dios que sana, actúe en ese cuerpo. Que los tratamientos sean más efectivos de lo que los estudios estadísticos predicen. Que haya paz en el proceso, aunque el proceso sea largo y difícil. Y que la fortaleza que el Salmo 46 promete sea experimentada de manera real y perceptible. Hay alguien escuchando esto con una situación económica que está removiendo el suelo firme, pues las cuentas que no alcanzan, la deuda que creció más de lo que era manejable, la incertidumbre de cómo llegar a fin de mes, el proyecto que no despegó, el trabajo que se perdió. Señor, para esa persona, Jehová Jireh que actúe de maneras concretas, que las puertas que necesitan abrirse se abran, que las ideas correctas lleguen, que la provisión llegue de canales que no estaban en el mapa, que el río cuyas corrientes alegran fluya también en esa situación tan práctica y tan urgente. Hay alguien escuchando esto con una relación que está en el corazón del mar, que lo que parecía sólido tiene grietas que se fueron haciendo más grandes, un matrimonio en tensión, una amistad rota, un hijo que tomó un camino que el padre o la madre ve con dolor, una ruptura que dejó un hueco que no se sabía que podía doler tanto. Señor, para esa persona, que el Dios que está en medio actúe en medio de esa relación también, que donde hay grietas,
haya la posibilidad de restauración, que donde hay distancia, haya el puente de la conversación honesta, y donde la restauración ya no es posible, que la sanidad de quien quedó lastimado sea completa. Hay alguien escuchando esto con miedo, un miedo específico que sabe bien cuál es, que no siempre lo nombra en voz alta, pero que está ahí coloreando todo. El miedo al futuro que no ve claro, el miedo a la pérdida, el miedo a no ser suficiente, el miedo al rechazo. Señor, para esa persona, por tanto, no temeremos. Que esa declaración del Salmo 46 no sea solo texto hermoso, sino realidad actual. Que el amor perfecto que echa fuera el temor actúe en ese lugar específico donde vive el miedo. Que el refugio que el Salmo promete sea experimentado como más real que la amenaza que el miedo describe. Padre, quiero recordar contigo algo que da fundamento histórico a la fe que proclama el Salmo 46. No fue escrito desde la teoría, fue escrito desde la experiencia de un pueblo que había visto a Dios actuar en situaciones que desde la perspectiva humana no tenían salida. Pienso en el Mar Rojo, el ejército del faraón por atrás, el mar por delante, y Moisés diciéndole al pueblo algo que desde cualquier análisis militar parecía absurdo: estad quietos y ved la salvación del Señor. Las mismas palabras del Salmo 46. Estad quietos, y el mar se abrió, no porque el pueblo lo forzara, no porque encontraron una solución alternativa en el último momento, porque el Señor de los ejércitos actuó en la situación que desde afuera parecía completamente sin salida. Señor, hay personas escuchando esto con su propio Mar Rojo esta mañana, el ejército por atrás, el mar por delante, sin salida visible por ningún lado. Y la instrucción del Salmo 46 para esas personas es la misma que Moisés dio al pie del mar: estad quietos y ved la salvación del Señor. Que así sea, que el mar que bloquea el camino se abra, no de la manera que ellos imaginaron, de la manera que solo tú puedes producir, que el paso que no existía aparezca, y que al pasar, la tierra que parecía imposible de alcanzar esté al otro lado. Pienso en Josafat ante los 3 ejércitos. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti. Esa es la fe del Salmo 46 en práctica, no la fe que tiene el plan perfectamente trazado. La fe que en la honestidad de no saber qué hacer, pone los ojos en el único que sí sabe. Y Dios respondió: la batalla no era de ellos sino de Dios. Y mientras el pueblo de Judá adoraba, el Señor puso emboscadas contra los ejércitos enemigos y se destruyeron entre sí. Cuando llegaron al campo de batalla, solo encontraron cadáveres. Señor, para las personas que tienen sus propios 3 ejércitos esta mañana, que puedan decir con la misma honestidad de Josafat: no sé qué hacer, pero mis ojos están en ti, y que reciban la misma respuesta que recibió Josafat: la batalla no es tuya, sino de Dios. Estad quietos y ved la salvación del Señor. Pienso en los 3 jóvenes en el horno de fuego. Fueron arrojados al horno por su fe, y el rey que los lanzó, cuando miró dentro del horno, vio 4 hombres caminando en medio del fuego. El cuarto era semejante al Hijo de Dios. El Salmo 46 hecho carne, Dios en medio, en el lugar más hostil, en el horno. No prometió que no habría horno, prometió estar en el horno con ellos, y los que salieron no tenían ni siquiera el olor a fuego. Señor, hay personas en sus propios hornos, situaciones que les rodean con una temperatura que debería destruir, y la promesa del Salmo 46 es que tú estás en medio, no que el horno no existe, que hay alguien en el horno con ellos que no puede ser consumido por ningún fuego.
y que quien camina en el fuego con ese cuarto ser sale sin olor a quemado, que esa sea la experiencia de quienes están en el horno esta mañana. Padre, vuelvo al versículo más difícil y más poderoso del Salmo 46. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, y que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Hay una invitación aquí que cambia la perspectiva. Venid, ved las obras del Señor. No quédate mirando el tamaño del problema. Ven a ver lo que Dios hace. Shift de perspectiva, del problema al que actúa sobre el problema, de lo que puede ir mal a lo que el Señor puede hacer, de la montaña que se traslada al Dios que pone en orden lo que el caos desordenó, el Dios que quiebra el arco y corta la lanza, el que deshace las estrategias del enemigo antes de que lleguen a su destino, el que puede hacer cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que puede hacer cesar también la guerra que se libra en mi interior, la guerra de la ansiedad contra la paz, del miedo contra la fe, de la desesperanza contra la esperanza. Oh Señor, eso es lo que necesito que hagas en mí hoy, que quiebres el arco de la ansiedad antes de que su flecha llegue al corazón, que cortes la lanza del miedo antes de que lastime, que quemes los carros de la preocupación constante que agota las fuerzas sin producir ningún resultado, que las guerras que se libran dentro de mí, en la mente y en el corazón, cesen por tu poder, por tu nombre, por la palabra del Salmo 46, que dice que eres el que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que también cesen aquí, en este corazón, en esta mente, en este día que comienza. Padre, la declaración final del Salmo 46, quiero proclamarla sobre mi vida y sobre las vidas de cada persona que está escuchando esto. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio con nosotros. No con una versión mejorada de nosotros que todavía no existe. Con nosotros tal como somos ahora mismo, con las preocupaciones que tenemos, con las debilidades que conocemos y con las que todavía no vemos, con la fe que tenemos, aunque a veces sea pequeña, con las dudas que coexisten con esa fe, con nosotros, el Señor de los ejércitos, el que tiene recursos en dimensiones que nuestros ojos no pueden ver, el que puede mover lo que parece inamovible, el que puede abrir lo que parece sellado, el que puede restaurar lo que parece irrecuperable, el que puede proveer de donde no hay, el que puede sanar lo que la medicina dice que no tiene cura, el que puede cambiar lo que parecía inevitable. Ese Señor de los ejércitos está con nosotros, y el Dios de Jacob, el que se identifica con las historias imperfectas, es nuestro refugio. Declaro eso sobre mi vida esta mañana, con todo lo que tiene de imperfecto y de inacabado. El Señor de los ejércitos está conmigo. El Dios de Jacob es mi refugio. Y declaro eso sobre la vida de cada persona que está escuchando esto, que el Señor de los ejércitos está con ellos en cada situación que tiene tierra temblando, en cada horno, en cada mar rojo, en cada momento donde los tres ejércitos se acercan y no saben qué hacer. El Señor de los ejércitos está con ellos. El Dios de Jacob es su refugio. Que así sea. En el nombre de Jesús. Padre, ahora quiero declarar desde el Salmo 46 sobre cada área de la vida de quienes están escuchando. Declaro que Dios es su refugio hoy, que cuando la tormenta llegue durante el día, el refugio estará disponible, que no tendrán que buscarlo después de estar completamente empapados, que correrán a él al primer indicio de la tormenta y encontrarán que las paredes del refugio resisten lo que ninguna estructura humana puede resistir.
Declaro que Dios es su fortaleza hoy, que cuando las fuerzas propias se agoten, las de Dios estarán disponibles, que el que espera en el Señor renovará sus fuerzas, que levantarán alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán. Declaro que Dios es su pronto auxilio hoy, que el auxilio llegará cuando sea necesario, y no después de que el daño ya sea irreparable, que la ayuda será pronta, que la presencia de Dios en la situación difícil será perceptible de maneras que no podrán atribuir completamente a sus propios esfuerzos. Declaro que el río cuyas corrientes alegran fluirá en sus vidas hoy, que en medio de lo que pueda temblar a su alrededor, habrá un gozo que no depende de las circunstancias, una alegría que el Salmo 46 atribuye a las corrientes de la presencia de Dios en medio. Ese gozo que el mundo no puede dar ni quitar. Declaro que Dios está en el centro de sus situaciones y que por tanto no serán conmovidos, aunque todo lo que los rodea sí se sacuda, que la estabilidad que tienen no está en las circunstancias, sino en quien está en el medio. Declaro que la quietud del Salmo 46 los alcanzará hoy, que habrá momentos durante el día donde puedan detenerse, por breves que sean, y recordar: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y en esa quietud algo se asienta, algo que el movimiento constante no puede producir. Padre, gracias. Gracias por el Salmo 46, por la honestidad de reconocer que la tierra se remueve y los montes se trasladan. Por no prometer una vida sin tormentas, sino prometerte a ti mismo como refugio en cada tormenta. Gracias por ser el Dios que está en medio, no el observador distante que evalúa desde lejos, el que está en el centro de la situación, cuya presencia ahí es lo que hace que no sea conmovida. Gracias por el río, por las corrientes que alegran aunque las aguas que braman también existan, por el gozo que no depende de las circunstancias, sino de quien eres tú. Gracias por el auxilio pronto, por la ayuda que llega al clarear la mañana, y no solo cuando la crisis ya está en su punto más alto. Gracias porque el Señor de los ejércitos está con nosotros, y porque el Dios de Jacob, el que se identifica con la historia imperfecta, es nuestro refugio. En el nombre de Jesús. Amén. Respira. Lo que ocurrió en esta oración tiene peso real. El Salmo 46 que proclamaste sobre tu vida no se evapora cuando el amén termina. Se queda, actúa, produce lo que fue enviado a producir. La palabra de Dios no vuelve vacía. Sal diferente a como llegaste. No porque las circunstancias que producen la tierra temblar hayan desaparecido, porque el lugar desde donde las vas a enfrentar cambió, porque el refugio está activo, la fortaleza está disponible, el auxilio llegó al clarear. Ahora lo que prometí al inicio, cuando durante el día el suelo vuelva a sentirse inestable, cuando la tierra vuelva a temblar bajo los pies, cuando el bramar de las aguas sea más fuerte que la calma del río, haz esto, para, respira, y di estas palabras del Salmo 46 en voz alta o en tu corazón. Dios es mi refugio y fortaleza, está en medio, por tanto no temeré. 10 segundos, esas palabras, todas las veces que las necesites durante el día, no como fórmula mágica, como el mismo acto de fe que hizo el salmista cuando la tierra se removía, levantar los ojos del problema y ponerlos en el refugio, recordar de dónde viene la fortaleza, volver al centro donde Dios está. Esa elección, hecha repetidamente durante el día, no cambia instantáneamente todas las circunstancias, pero cambia el lugar desde donde las enfrentas, y eso cambia todo. Si esta oración llegó a algo real en ti esta mañana,
Escribe en los comentarios: Dios es mi refugio y fortaleza hoy, por tanto no temeré. Es el decreto que sella lo que proclamaste, y es el testimonio que el próximo hermano que llegue a este video va a necesitar leer en el momento exacto en que lo necesita. Comparte este video con alguien que también tiene algo temblando esta mañana, sin necesitar escribir nada. Solo mándalo. Deja que el Salmo 46 llegue a quien lo necesita por tu mano. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada mañana hay oración nueva aquí. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que sea tu refugio en cada momento difícil de este día. Que el río cuyas corrientes alegran fluya en ti, aunque las tormentas arriecien afuera. Que cuando la tierra tiemble, tú estés firme, porque el Señor de los ejércitos está contigo. Ve en paz, ve en su fortaleza, ve sabiendo que no sales solo. Padre, vuelvo a la oración porque hay más profundidad en el Salmo 46 que necesita ser explorada. Quiero detenerme en la imagen del refugio, porque creo que no siempre la recibimos en toda su dimensión. Un refugio no es simplemente un lugar donde se esconde. En la cultura del Antiguo Testamento, las ciudades de refugio eran lugares donde alguien que había cometido un homicidio involuntario podía huir y recibir protección legal mientras esperaba juicio. El refugio era un lugar de seguridad legalmente garantizada, no temporal, no condicionada, garantizada mientras el refugiado permaneciera dentro de sus muros. Señor, eso habla directamente a la situación de muchas personas que están escuchando esto, que llevan algo de lo que se sienten perseguidos, la culpa de lo que hicieron, el peso de lo que fallaron, la amenaza de las consecuencias de decisiones que tomaron y que ahora los persiguen, la voz acusadora que les dice que no merecen estar bien dado lo que hicieron o dejaron de hacer. Para esas personas, el Señor es el refugio, el lugar donde se puede correr y donde la acusación pierde su autoridad, donde no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, donde la persecución del pasado no puede entrar porque hay muros más altos que cualquier perseguidor puede escalar. Señor, que las personas que están escuchando esto, con ese tipo de persecución interior, la de la culpa o el miedo a las consecuencias, encuentren en ti el refugio real, que la protección que ofreces sea no solo emocional, sino también espiritual y legal en el sentido del reino. Cubiertos por la sangre de Cristo, tienen acceso a un lugar donde la acusación del enemigo no tiene autoridad. Corran al refugio, quédense en él, y desde dentro de sus muros, miren hacia afuera con la paz del que sabe que está protegido. Padre, sobre la fortaleza que menciona el Salmo 46, quiero agregar algo que creo que tiene importancia práctica para el día. La fortaleza de Dios no sustituye el esfuerzo humano, lo potencia. El Salmo 46 no dice que porque Dios es fortaleza, el ser humano no necesita esforzarse. Dice que la fortaleza de Dios está disponible cuando la propia no alcanza. Es un complemento, no un reemplazo. Los israelitas en el desierto recibieron el maná todos los días, pero todavía tenían que salir a recogerlo. La lluvia del cielo, pero el trabajo de la cosecha humana. La provisión sobrenatural, pero la participación natural del que la recibe. Señor, que aprenda a combinar el esfuerzo que me corresponde con la fortaleza que viene de ti. Que no use la fe como excusa para la pereza, esperando que todo llegue sin que yo ponga mi parte, pero que tampoco intente cargar solo con lo que excede mis fuerzas, como si mi fortaleza propia fuera suficiente para todo. Que haya la sabiduría de discernir qué es lo que me corresponde hacer a mí y qué es lo que solo tú puedes hacer. Que en lo que me corresponde sea diligente
y en lo que solo tú puedes, confíe sin tratar de forzarlo con mis propias manos. Esa es la fortaleza del Salmo 46 en práctica, la colaboración entre el esfuerzo humano y el poder divino. Juntos producen lo que ninguno de los dos puede producir solo. Padre, hay algo que el Salmo 46 muestra que creo que habla directamente a los que llevan mucho tiempo en la misma situación difícil. El Salmo no tiene una resolución de las circunstancias al final. Las aguas siguen bramando en el versículo final. Los montes todavía existen. La tierra que fue removida todavía fue removida. Lo que cambia no es la situación, es la declaración sobre la situación. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Eso es todo. Eso es suficiente. Señor, para las personas que llevan mucho tiempo en la misma situación difícil, que han orado muchas veces por el mismo tema, que ven la situación cambiar muy lentamente o no cambiar del todo a pesar de la oración, que a veces se preguntan si sus oraciones llegan a algún lado, que el Salmo 46 les hable esta mañana, que la declaración que el salmista hace no está condicionada a que las aguas dejen de bramar. Es una declaración de quién es Dios que coexiste con las aguas que siguen bramando. El Señor de los ejércitos está con nosotros, aunque las aguas todavía bramen, aunque los montes todavía estén en movimiento, aunque la situación todavía no haya cambiado a pesar de las oraciones. Que esa declaración sea el ancla, que no dependa de los resultados para ser verdadera, porque sea verdadera porque es la naturaleza de Dios, y que desde esa verdad la persona que lleva tiempo en la misma situación difícil pueda seguir, no desde la resignación, desde la fe que sabe que el Señor de los ejércitos está con ella, aunque la resolución todavía no sea visible. Padre, quiero pedir algo específico para quienes están en situaciones donde la tierra tembló de maneras inesperadas y recientes. El cambio repentino, la noticia que llegó sin aviso y que cambió todo de un día para otro. El diagnóstico, el despido, la ruptura que nadie anticipaba, la pérdida, el accidente. Ese tipo de sacudida que remueve no solo las circunstancias, sino la imagen del futuro que uno tenía. Porque hay una diferencia entre la situación difícil que lleva tiempo y la que llegó de pronto. La primera permite adaptación gradual. La segunda no da tiempo para prepararse. La tierra se remueve de golpe y la persona todavía está procesando el hecho de que se removió. Señor, para las personas que están en esa situación de sacudida reciente, las que todavía no terminan de procesar lo que pasó, las que aún se preguntan si es real, las que el dolor es tan fresco que todavía no encontraron las palabras correctas para describírselo a alguien más. Para ellas, el Salmo 46 esta mañana, que la promesa sea recibida antes de que la comprensión completa de lo que ocurrió llegue, que el refugio esté disponible en el shock y no solo cuando ya se procesó todo, que la fortaleza de Dios lo sostenga mientras el polvo de la sacudida todavía está en el aire, que Dios sea el auxilio pronto, no el que llega cuando ya se estabilizó, el pronto, pues el que está ahí en el momento de la sacudida y no solo después. Que sientan eso esta mañana. Padre, quiero explorar algo más del Salmo 46 que tiene una belleza teológica que a veces se pasa por alto. El salmista habla de montes que se trasladan al corazón del mar, de aguas que braman y se turban, de montes que tiemblan a causa de su braveza. Todo eso es lenguaje de caos, el caos primordial, el que existía antes de que Dios pusiera orden en la creación. Las aguas que cubrían la tierra
antes de que la voz de Dios separara lo que necesitaba ser separado y pusiera cada cosa en su lugar. Y en el Salmo 46, ese caos vuelve, los montes se trasladan, las aguas braman, la tierra tiembla. Es como si el orden de la creación se estuviera deshaciendo, y en medio de ese caos, Dios está presente. El mismo Dios que habló en el principio y puso orden donde había caos, el mismo que separó las aguas y dijo que era bueno, ese Dios está en medio del caos que el Salmo 46 describe. Señor, esa es la profundidad de la promesa, no que el caos no llegará, sino que cuando llegue, el mismo Dios que lo ordenó al principio de la creación puede ordenarlo de nuevo. El que habló y el mundo fue puede hablar sobre el caos de mi situación y poner orden donde hay desorden. Que ese sea el fundamento de mi fe esta mañana, no que Dios evitará el caos. Que cuando el caos llegue, el Creador que puso orden donde no lo había está presente y puede volver a hacerlo. Padre, quiero pedir algo que creo que es fundamental para vivir el Salmo 46 de manera sostenida y no solo episódica, el hábito de buscar a Dios en la mañana. El versículo 5 dice que Dios ayudará al clarear la mañana, no a cualquier hora, al clarear, como si hubiera algo especialmente estratégico en comenzar el día en su presencia antes de que el día comience a demandar. Jesús mismo tenía ese hábito. El Evangelio de Marcos dice que se levantaba de madrugada, siendo aún muy oscuro, y salía a un lugar desierto y allí oraba. El Hijo de Dios, que tenía acceso a todo el poder del universo, comenzaba sus días buscando al Padre en la oración. Si Él lo necesitaba, ¿cuánto más yo? Señor, que este momento de oración no sea excepción, sino norma en mi vida. Que buscar a Dios al clarear la mañana sea el hábito que da forma a todo lo que viene después. Que los días que comienzan en tu presencia tengan una textura diferente a los que comienzan desde la prisa o desde la ansiedad. Que la promesa del versículo 5 sea experimentada consistentemente, porque la práctica de buscar tu ayuda al clarear sea también consistente, no perfectamente, no sin excepciones, pero como la dirección general, la norma hacia la que siempre se vuelve. Que esta oración de esta mañana sea el inicio de ese hábito para quien todavía no lo tiene, o el fortalecimiento de ese hábito para quien ya lo tiene, pero que a veces lucha por mantenerlo. Al clarear la mañana, la ayuda llega. Que la mañana encuentre siempre a alguien que la busca. Padre, hay una última cosa que quiero decir en esta oración antes del cierre definitivo. El Salmo 46 es colectivo. No dice Dios es mi refugio, dice Dios es nuestro refugio. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio, nosotros, nuestra, con nosotros. Hay algo que la fe colectiva produce que la fe individual no puede producir sola. Cuando el pueblo adora junto, hay una dimensión de la presencia de Dios que se manifiesta. Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. El nosotros del Salmo 46 no es accidental. Señor, que las personas que están escuchando esto esta mañana, desde diferentes países y diferentes situaciones, sepan que no están solos en su fe, que hay miles de personas proclamando las mismas palabras del Salmo 46 esta mañana, que la fe de unos sostiene a los otros cuando la propia flaquea, que la comunidad invisible de los que proclaman Dios es nuestro refugio sea una fortaleza adicional, que el nosotros sea real, que la soledad que a veces produce la dificultad sea confrontada por la certeza de que hay otros que también están de pie con el Salmo 46 en los labios, y que juntos el Señor de los ejércitos está con nosotros.
con todos. Esta mañana, gracias Padre, por el Salmo 46, por ser exactamente lo que promete, por el refugio que no falla, por la fortaleza que no se agota, por el auxilio que llega pronto, por el río que alegra, por estar en medio, por el Señor de los ejércitos que es nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, hay algo que quiero explorar más sobre el Salmo 46, porque creo que hay capas de significado que aún no hemos tocado. El Salmo 46, en su contexto histórico, probablemente fue escrito en un momento de crisis nacional para Israel. Algunos eruditos lo asocian con la intervención milagrosa de Dios cuando el ejército asirio de Sennacherib amenazó a Jerusalén en los días del rey Ezequías. 185,000 soldados acamparon frente a la ciudad, sin posibilidades militares desde la perspectiva humana, y sin embargo Jerusalén no cayó. El ángel del Señor actuó en una noche, y el ejército asirio fue destruido. Sennacherib regresó a Nínive sin haber disparado una sola flecha contra Jerusalén. La tierra fue removida, los montes temblaron, las aguas bramaron en el sentido de que la amenaza era real y masiva, y Dios fue el refugio, la fortaleza, el pronto auxilio. Señor, que esa historia de fe sea profecía para las personas que están escuchando esto, con sus propios ejércitos frente a sus puertas. Las amenazas que parecen masivas comparadas con los recursos disponibles. La situación que desde el análisis puramente humano no tiene salida favorable. Que el Señor de los ejércitos, que deshizo el ejército de Sennacherib en una noche, pueda actuar también en sus situaciones. Que lo que parecía inevitable no lo sea. Que cuando amanezca y salgan a mirar el campo de batalla, lo que estaba listo para destruirlos ya no esté, no porque los recursos propios fueron suficientes, porque Dios fue el refugio y la fortaleza, el pronto auxilio en la tribulación. Padre, vuelvo a la imagen del río del Salmo 46, porque creo que merece más atención de la que le dimos. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La particularidad del río en el contexto de Jerusalén es que Jerusalén no tenía río, a diferencia de otras grandes ciudades del mundo antiguo que estaban construidas sobre ríos. Babilonia sobre el Éufrates, Egipto sobre el Nilo. Jerusalén no tenía un río natural que la abasteciera de agua. Y sin embargo, el Salmo 46 habla de un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Este río es sobrenatural, no está en el mapa geográfico natural, está en la realidad espiritual de la ciudad donde Dios habita, y sus corrientes no son las del agua natural, sino las de la presencia de Dios. Señor, eso habla directamente a la situación de muchas personas que están escuchando esto, que viven en lugares o circunstancias donde el río natural no existe, donde las fuentes naturales de alegría, de provisión, de paz, parecen no estar presentes, donde el entorno no provee lo que debería proveer. Y la promesa del Salmo 46 es que hay un río que no depende del entorno. Es un río cuyas corrientes alegran independientemente de si la geografía espiritual de la vida de esa persona tiene o no tiene río natural. Un río que llega a la ciudad de Dios no porque la ciudad esté ubicada sobre él, sino porque Dios mismo lo lleva consigo. Donde Dios está, hay río. Donde está su presencia, fluyen corrientes que alegran, aunque el entorno no tenga esas corrientes de manera natural. Señor, que ese río fluya en la vida de cada persona que está escuchando esto, independientemente de las circunstancias, independientemente del entorno, independientemente de si las fuentes naturales de alegría están disponibles o no, porque donde tú estás, el río está. Padre,
quiero hablar de algo que creo que es fundamental para recibir la fortaleza del Salmo 46 en los momentos de mayor sacudida, la alabanza antes de la resolución. Josafat: id antes de ir al campo de batalla donde el Señor peleó por su pueblo, puso los cantores primero. Salieron al campo de batalla alabando a Dios con alabanzas de hermosura y santidad, y mientras alababan, el Señor puso emboscadas. Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, a medianoche cantaban himnos de alabanza a Dios, y de repente hubo un gran terremoto. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. La alabanza en medio de la tormenta no es negación de la tormenta. Es el acto de fe más poderoso que existe. Es decirle a la situación que hay algo más real que ella, que hay un Dios que merece ser adorado independientemente de cómo están las circunstancias, y que al adorarlo, algo se activa en el mundo espiritual que el análisis de la situación no podía activar. Señor, que en los momentos más difíciles del día que comienza, pueda alabar, no como actuación de que todo está bien, como declaración de que tú eres digno de adoración incluso cuando nada está bien todavía. Que la alabanza sea el lenguaje de mi fe en los momentos donde la fe necesita ser más activa. Que así como Josafat puso los cantores primero, yo también elija la alabanza primero en los momentos donde el instinto sería el miedo o la queja. Porque el Dios que detuvo al ejército asirio en los días de Ezequías y que abrió las puertas de la cárcel en Filipos, cuando Pablo y Silas cantaban, ese mismo Dios puede actuar cuando yo elijo adorarlo en medio de la tormenta. Padre, hay personas escuchando esto que llevan un peso muy específico que quiero nombrar delante de ti, el peso de ser el fuerte para todos los demás. El padre que tiene que ser la roca de su familia, aunque él también esté tambaleando. La madre que tiene que sostener a sus hijos, aunque ella también esté al límite. El líder que tiene que dar fuerza a su equipo, aunque sus propias fuerzas estén al borde de agotarse. El hermano mayor que siempre tiene que tener las respuestas, aunque él también tenga preguntas sin respuesta. Ese peso específico de ser el que fortalece a otros sin que haya alguien que los fortalezca a ellos de la misma manera. Señor, para esas personas, el Salmo 46 tiene algo especialmente importante que decir. Dios es nuestro refugio y fortaleza. No solo el refugio y fortaleza de los que cuidan también. El que carga a todos los demás también puede correr a ese refugio, también puede encontrar esa fortaleza que no viene de adentro sino de afuera, o también puede recibir el auxilio pronto que no depende de que haya alguien más disponible para darlo. Señor, que las personas que cargan con el peso de ser el fuerte para todos puedan encontrar en este momento de oración el permiso de ser débiles delante de ti, que no tengan que mantener la actuación de la fortaleza en la presencia de Dios, que aquí puedan soltarla, que aquí el Señor de los ejércitos sea su fortaleza y ellos no tengan que serla para nadie más por estos minutos, y que de ese lugar de soltar el peso en el refugio de Dios puedan volver a sus roles con fuerzas renovadas, no porque finjan que no se cansaron, porque fueron al manantial del que todo fluye y bebieron de él antes de seguir dando. Padre, una declaración final sobre el Salmo 46. El versículo que lo resume todo no está al principio ni al final, está en el centro. Y tu versículo 7 y versículo 11, que son el mismo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio, está con nosotros, no ha estado con nosotros en el pasado y ya no estará con nosotros en el futuro cuando lleguemos a ser quienes deberíamos ser. Está tiempo presente,
ahora, en esta mañana, con todo lo que somos y todo lo que no somos todavía. Esa es la fortaleza más profunda del Salmo 46. No la promesa de que las circunstancias cambiarán de cierta manera en cierto tiempo. La certeza de presencia. El Señor de los ejércitos está con nosotros, y esa presencia lo cambia todo, no porque resuelva instantáneamente todo problema, porque ningún problema tiene el mismo peso cuando hay alguien con el poder suficiente para resolverlo caminando a tu lado. Señor, es que esa certeza de presencia sea la fortaleza de cada persona que está escuchando esto esta mañana. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Eso es suficiente para hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero volver a la oración porque hay algo que todavía necesita ser dicho sobre la fortaleza que el Salmo 46 promete. La fortaleza del Salmo 46 es una fortaleza que se da en la debilidad, no a pesar de ella. Segunda de Corintios 12:9 dice que Jesús le dijo a Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad», no a pesar de la debilidad, en ella. La debilidad no es el obstáculo para la fortaleza de Dios, es el campo donde esa fortaleza se manifiesta con mayor claridad. Cuando el ser humano tiene todos sus recursos disponibles y todo sale bien, a veces es difícil distinguir entre la fortaleza propia y la fortaleza de Dios. Pero cuando los recursos propios se agotan y sin embargo hay algo que sostiene, algo que sigue produciendo, aunque no debería poder seguir haciéndolo, algo que mantiene en pie cuando todo lo que el análisis humano predice es la caída, eso se llama la fortaleza de Dios manifestándose en la debilidad humana. Pablo lo entendió tan bien que terminó diciendo: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Señor, que aprenda esa paradoja del Salmo 46 y de Pablo, que los momentos donde me siento más débil no sean los que más me alejan de la fortaleza, sino los que más me acercan a recibirla, que en lugar de avergonzarme de los límites de mi fortaleza propia, pueda usarlos como la apertura para recibir la tuya. Por tanto, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que esa sea mi postura en los momentos más difíciles del día que comienza. Padre, quiero interceder por algo que no mencioné todavía y que sé que está en el corazón de muchas personas que escuchan esto. La fortaleza para perdonar. Porque hay personas que esta mañana están cargando algo que no es solo la presión de las circunstancias externas. Es el peso de la herida que alguien más les causó, la traición de quien debía ser confiable, las palabras de quien debía cuidarlas, el daño de quien tenía autoridad y la usó de manera equivocada. Y cargar esa herida sin perdonar es como beber veneno esperando que el otro muera. El que guarda el rencor lo carga. El que fue herido lo sigue siendo mientras la herida permanece abierta. El perdón no es decir que lo que ocurrió estuvo bien. No es restaurar necesariamente la relación como si nada hubiera pasado. Es soltar la deuda. Es devolver la decisión sobre la justicia al único que puede ejercerla perfectamente. Es liberarse del peso de seguir cargando lo que la herida pesa. Señor, para las personas que están escuchando esto con ese peso, que la fortaleza del Salmo 46 también llegue ahí. Que el Dios que es pronto auxilio en las tribulaciones sea también el auxilio en la tribulación interna del rencor que consume. Que dé la fortaleza sobrenatural para hacer lo que humanamente es imposible sin su gracia. Perdonar de verdad, no porque el otro lo merece, porque yo lo necesito.
o porque el peso del rencor me está debilitando más que cualquier amenaza externa, y porque el Dios que me perdonó cuando yo no lo merecía tiene autoridad para pedirme que haga lo mismo y poder para ayudarme a hacerlo. Señor, que el perdón sea liberación hoy para quienes lo necesitan, que la herida que llevan encuentre el camino hacia el cierre, no necesariamente sin cicatriz, pero sin el sangrado constante que el rencor activo produce. Padre, quiero agregar algo sobre la quietud del versículo 10 del Salmo 46, que creo que tiene importancia práctica para el día. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay diferentes tipos de quietud. La quietud del cuerpo, que es simplemente no moverse físicamente. La quietud de la mente, que es mucho más difícil de alcanzar, porque la mente sigue moviéndose, aunque el cuerpo esté quieto. Y la quietud del alma, que es más profunda todavía, porque requiere una rendición real de la necesidad de controlar. La quietud que el Salmo 46 describe es la del alma, no simplemente no hablar, soltar el intento de resolver lo que no se puede resolver en este momento, confiar en que el que sí puede resolverlo está al tanto y está actuando aunque yo no vea exactamente cómo. Esa quietud no se alcanza solo con técnicas de respiración o de mindfulness, aunque el descanso físico ayuda. Se alcanza cuando hay una fe real en la soberanía de Dios, cuando se sabe de verdad que el Señor de los ejércitos está con nosotros y que su presencia cambia la ecuación de la situación. Señor, dame esa quietud hoy, no solo en estos minutos de oración, sino durante el día, que cuando la urgencia del problema quiera acelerar todo y pueda detenerme deliberadamente y recordar, estad quietos y conoced que yo soy Dios, que haya momentos de quietud sembrados a lo largo del día, breves pero intencionales, que interrumpan el ciclo de la ansiedad y lo reemplacen con el conocimiento de quién eres. Que esos momentos de quietud sean como respiraciones profundas para el alma, que restauran lo que el movimiento constante va agotando. Padre, al acercarme al final de esta oración, quiero hacer algo que creo que tiene poder específico. Voy a hablarle directamente a cada cosa que está temblando en la vida de las personas que están escuchando esto. Hablo directamente a las situaciones de trabajo que están produciendo presión esta mañana. El Señor de los ejércitos está en esa situación. Él puede abrir lo que parece cerrado, proveer lo que parece faltante y guiar hacia lo que parece incierto. Dios es el refugio también para las situaciones laborales. Habló directamente a las situaciones de salud que están produciendo miedo. Jehová Rafa, el Dios que sana, está presente en ese diagnóstico, en ese tratamiento, en esa espera de resultados. El Salmo 46 dice que Dios es el pronto auxilio en las tribulaciones. La tribulación de la salud también es una tribulación. El auxilio pronto también llega ahí. Habló directamente a las relaciones rotas o en tensión que están produciendo dolor. El Dios que está en medio tiene acceso a ambas partes de la relación. Puede actuar en el corazón de quien hirió y en el de quien fue herido. Las veredas que parecen irreconciliables puede enderezar. Habló directamente a las finanzas que están produciendo ansiedad. Jehová Jireh, el que provee, y no está limitado por los canales visibles de provisión. Puede proveer donde parece que no hay. Puede multiplicar lo que hay. Puede abrir puertas que nadie esperaba que se abrieran. Habló directamente a los sueños y propósitos que están produciendo duda porque parecen tardarse demasiado. El tiempo de Dios es perfecto, aunque se sienta tardío desde la perspectiva del que espera. El propósito que Dios diseñó
no puede ser cancelado por las demoras del camino. El fruto llega en su tiempo. Para cada una de esas áreas, el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Por tanto, no temeremos. Padre, cierra definitivamente esta oración con la gratitud que el Salmo 46 merece. Gracias por ser el refugio que no falla, por las veces que corrí a ti y encontré exactamente lo que necesitaba. Por las que corrí y no sentí que llegué bien, pero que de todas maneras algo en mí fue sostenido. Por las que ni siquiera corrí deliberadamente, pero que tu gracia me encontró antes de que yo encontrara el camino. Gracias por ser la fortaleza que no se agota, por la manera en que cuando mis fuerzas llegan a su límite, hay algo más disponible. La renovación que no viene de adentro sino de afuera. El segundo aire que no es natural, sino sobrenatural. Gracias por el río cuyas corrientes alegran, por los momentos de gozo que llegaron cuando las circunstancias no los justificaban, por la paz que sobrepasó el entendimiento, por el amor que permaneció cuando el miedo hubiera sido más lógico. Gracias porque estás en medio, no en los bordes, en el centro de esta vida, de este día, de esta situación que todavía tiene tierra temblando, en medio. Y por tanto no seré conmovido. Gracias porque el Señor de los ejércitos está conmigo hoy. Y el Dios de Jacob, el que no abandona a los que tienen historias complicadas, es mi refugio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, quiero explorar una última dimensión del Salmo 46 que creo que cierra el círculo de todo lo que hemos proclamado esta mañana. El Salmo 46 empieza hablando de Dios en tercera persona. Dios es nuestro refugio. Y termina con Dios hablando en primera persona. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa transición es significativa. El Salmo no solo habla de Dios, termina con Dios hablando directamente, con la voz de Dios irrumpiendo en el texto para decir algo que quiere que se escuche, con la fuerza de una voz directa y no de una descripción sobre él. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo, primera persona, y el que habla, el que dice estad quietos, no alguien que les informa sobre lo que Dios dijo, Dios mismo hablando. Señor, que eso sea lo que ocurra en esta oración de esta mañana también, que no sea solo información sobre quién eres, que haya un momento donde tu voz llegue, donde el conocimiento de Dios del que habla el Salmo 46 sea experiencial y no solo teórico, donde quien ore no solo sepa más sobre ti, sino que te encuentre, que la quietud que el versículo invita produzca ese encuentro, que en el silencio de este momento tu voz apacible llegue a quien la necesita escuchar, que lo que dices sea exactamente lo que esa persona necesita recibir esta mañana. Para algunos quizás sea no temas, para otros yo estoy en medio, para otros la batalla no es tuya, para otros simplemente yo soy Dios, suficiente, sin más explicación. Hay solo la certeza abrumadora de que el Señor de los ejércitos es, que ese encuentro sea el regalo más valioso de esta oración. Padre, hay una promesa más del Salmo 46 que quiero declarar sobre las vidas de quienes están escuchando. El versículo 9 dice que Dios hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Hace cesar las guerras, no solo las guerras militares, aunque esas también están incluidas, las guerras interiores, la guerra entre la ansiedad y la paz, entre el miedo y la fe, entre la desesperanza y la esperanza, entre el rencor y el perdón, entre la culpa y la gracia. Esas guerras que se libran en el interior de cada persona que tiene algo temblando, que el Señor las haga cesar
no la paz superficial que llega cuando se suprime la emoción, la paz profunda que llega cuando la guerra termina, cuando la ansiedad no tiene más munición porque fue confrontada con la presencia de Dios, cuando el miedo no tiene más argumentos porque fueron respondidos por la fortaleza del Señor, cuando la desesperanza no puede mantenerse porque el río cuyas corrientes alegran sigue fluyendo. Señor, haz cesar las guerras interiores de cada persona que está escuchando esto esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, con la autoridad del Señor de los ejércitos, con la presencia del que está en medio. Que haya paz, no la que el mundo da, la tuya, la que sobrepasa el entendimiento, la que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Que esa sea la experiencia de este día. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, cierto, hay personas escuchando esto que necesitan escuchar algo muy específico antes de que cierre completamente esta oración. Que la fortaleza que el Salmo 46 promete no requiere que primero estén fuertes para recibirla. Ese es uno de los malentendidos más comunes sobre la fe, que primero hay que reunir suficiente fuerza espiritual, suficiente coherencia de vida, suficiente historial de fidelidad para merecer la fortaleza de Dios, como si el refugio del Salmo 46 fuera para los que ya están bien y no para los que necesitan el refugio precisamente porque no están bien. El refugio es para el que huye de la tormenta, no para el que ya está adentro en calma. La fortaleza es para el que se está debilitando, no para el que ya tiene suficiente fortaleza propia. El pronto auxilio es para el que está en tribulación, no para el que ya está fuera de ella. El Salmo 46 no tiene condiciones de entrada. Dios es nuestro refugio, punto. Sin lista de requisitos, sin historial de fidelidad que verificar, sin nivel mínimo de fe que demostrar. El refugio está disponible para quien corre hacia él. Señor, que las personas que sienten que no merecen o no califican para la fortaleza que el Salmo 46 promete sepan que están equivocadas sobre cómo funciona el refugio, que corran hacia él tal como están, con las debilidades visibles, con la fe que flaquea, con la historia que tiene sus manchas, con todo lo que son y todo lo que no son todavía. El Señor de los ejércitos está con nosotros, no con nosotros cuando alcancemos cierto nivel, con nosotros, ahora, como somos, aquí. Corran al refugio. Una última cosa, antes de soltar completamente esta oración. El Salmo 46 tiene una estructura en forma de quiasmo, que es un patrón literario hebreo donde las ideas se organizan de manera simétrica. El centro del quiasmo, el corazón del Salmo, es el versículo 5. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. El centro del Salmo es la presencia de Dios en medio, no los versículos de la apertura que hablan del refugio y la fortaleza, no los versículos del cierre que hablan del Señor de los ejércitos. El corazón, el punto alrededor del cual todo lo demás gira, es Dios está en medio. Señor, que eso sea el corazón de mi vida también. Que en el centro, en el lugar más importante, estés tú. Que todo lo demás, las circunstancias, los logros, las relaciones, las situaciones difíciles y las que van bien, todo eso gire alrededor del centro que es tu presencia. Porque cuando tú estás en el centro, es lo que el Salmo 46 promete, es la consecuencia natural. No seré conmovido, el río fluye y alegra. La fortaleza está disponible, el auxilio llega pronto. Todo eso es consecuencia de que tú estás en el centro. Señor,
que así sea en mi vida, en el centro, hoy y todos los días. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, para terminar quiero recapitular todo lo que proclamamos esta mañana sobre el Salmo 46 en forma de declaraciones finales que cada persona puede llevar consigo al día. Declaro: Dios es mi refugio, el lugar al que corro primero cuando la tormenta llega. No el último recurso, el primero, el que está disponible antes de que el día comience a demandar, el que encontré en este momento de oración antes de que la primera dificultad llegara. Y declaro: Dios es mi fortaleza, no la fuerza que fabrico yo con mis propios recursos, la que viene de Él, la que no se agota cuando la mía sí, la que está disponible precisamente cuando la propia llega a su límite, la que se manifiesta más claramente en la debilidad que en la fuerza. Declaro: Dios es mi pronto auxilio, el que llega antes de que todo esté perdido, al clarear la mañana, antes de que el día comience a demandar, el auxilio que ya está en movimiento mientras yo todavía estoy formulando la petición. Declaro: hay un río en mí cuyas corrientes alegran. La presencia de Dios que fluye, aunque las circunstancias no justifiquen la alegría. El gozo que sobrepasa el entendimiento. Las corrientes que no dependen del entorno, sino de quien las envía. Declaro: Dios está en el centro de mi vida y por tanto no seré conmovido. Y las circunstancias se sacuden, el centro no. El que está en el centro no puede ser movido, y lo que tiene a Dios en el centro tiene la estabilidad que ningún problema puede destruir completamente. Declaro: estaré quieto y conoceré que Él es Dios, que habrá momentos de quietud durante el día donde el movimiento constante ceda y el conocimiento de quién es Dios sea renovado, y que de esa quietud venga la perspectiva que cambia cómo se ve todo lo demás. Declaro: el Señor de los ejércitos está conmigo, no con una versión mejor de mí que todavía no existe, conmigo, ahora, en esta situación, con este nivel de fe, con esta historia, conmigo. Esas declaraciones son el Salmo 46 vivido, son la fortaleza que prometió, y son el lugar desde donde se vive el día, cuando el Salmo 46 es más que texto bonito y se convierte en la postura de vida del que lo creyó. Ve con eso, ve en esa fortaleza. El Señor de los ejércitos está contigo.